Misericordia sobre tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Justicia, Señor. Gracias, bendito Dios. Un saludo muy especial para usted que está a esta hora listo para escuchar la bendita palabra de Dios. Para usted que está ahí en su casa, listo, descansando. Y bueno, el Señor nos guarde y nos proteja. Importantísimo, ubíquese allí, por favor, en el libro de Efesios. Vamos con la segunda parte de esta serie, Preparados para la Guerra. Libro de Efesios, capítulo 6. Versículo 10, vamos a leer nuevamente en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya explicamos este versículo, ya lo analizamos, entonces no nos vamos a detener ahí. La segunda enseñanza de la serie, Preparados para la Guerra. Y nuestro versículo base es libro de Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Estuvimos hablando en la primera parte de lo que nos quiere decir aquí el Señor en cuanto a que no tenemos lucha contra sangre y carne, y estuvimos explicando qué significa eso de lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Dijimos también que el ejército de Satanás es muy organizado. Hay niveles jerárquicos que el Señor nos muestra aquí. Y hablamos principalmente de los principados, valga la redundancia, principados, y hablamos de las potestades. Potestades. Amén. Esta noche vamos a hablar de otros protagonistas. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a hablar de los gobernadores. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Vamos a profundizar en qué significa eso y vamos a hacer referencia especial a lo que son las potestades y a lo que son los gobernadores. ¿Amén? Muy bien. El tercer rango que la palabra nos muestra dentro del ejército de están los gobernadores de las tinieblas, y estos gobernadores de las tinieblas son, en el original griego, la palabra gobernadores traduce con K, cosmocrator. Por favor, con K, cosmocrator.
Cosmocrator, así, tal cual suena. Cosmocrator. ¿Listos? ¿Y qué significa esta palabra del griego al español? Cosmocrator. Seres que controlan la voluntad y la conducta. Tome nota. Seres que controlan la voluntad y la conducta. Estos son los demonios especializados en inocular, en inyectar, en implantar principios del reino de las tinieblas en la mente de los seres humanos. Esa es la especialidad a la que se dedican los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo le parece? Interesante, ¿no? Entonces aquí vamos completando el cuadro en cómo Satanás opera. Mire esto. Hay seres delegados por Satanás que dominan territorios enteros, ya lo estudiamos, que son los principados. Y hay seres satánicos que se encargan de ejercer control mental, que son las potestades. Y están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son los que se encargan de controlar la voluntad y la conducta. Tanto potestades como gobernadores trabajan, bueno, todos trabajan en conjunto, pero de manera especial. Las potestades y los gobernadores tienen un específico objetivo y es su mente y la mía. Fíjense que los principados establecen su dominio sobre territorios, pero potestades y gobernadores pretenden establecer su dominio en la mente del ser humano. ¿Qué le abre la puerta a las potestades? La exposición prolongada a cosas, a fuentes de información que no son bíblicas. ¿Listos? ¿Qué abre la puerta a los gobernadores? Tome nota, la debilidad de carácter. Entonces, ¿qué es lo que abre la puerta a los gobernadores? Primero a las potestades. ¿Qué abre la puerta? Exponerse de manera prolongada a fuentes de información que no son bíblicas, prolongada y periódica. Eso le abre la puerta a las potestades para que ellas puedan empezar a ejercer control mental. Cualquier tipo de fuente, cualquiera, televisión, revistas, internet, juegos electrónicos, personas, etc. ¿Y qué es lo que abre la puerta a los gobernadores de las tinieblas? La debilidad del carácter. La gente débil de carácter vive abriendo la puerta para que gobernadores de las tinieblas entren a ejercer dominio y control sobre la voluntad y la conducta. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos analizar y volver a repasar. Fíjense en su Biblia que la palabra dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos algo importante en los idiomas hebreos y griego. Estos idiomas de una sola palabra pueden tener varios significados. De acuerdo al versículo que estemos leyendo, hay que investigar cuál es el significado específico. En este caso, la palabra acechanza tiene varios significados, además de los que ya les había mencionado
en la primera enseñanza de esta serie Conociendo al Enemigo. La palabra acechanza, viene del griego noema, que también significa pensamientos. Los pensamientos del diablo, para que podáis estar firmes contra los pensamientos del diablo. Satanás se especializa en trabajar la mente del ser humano. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 3 leemos lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Vea usted. Si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, aún está encubierto. ¿Esto qué significa? Esto significa que algo pasó en la mente o pasa en la mente de esas personas que se pierden, es decir, de aquellos que no quieren saber del Señor, aceptar a Cristo, creer en el Señor Jesús como manda la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa en la cabeza de ellos? Lo dice en el versículo 4. Los cuales el Dios, si usted se fija, en su Biblia está la palabra Dios en minúscula, la D, hablando de Satanás, porque así le dice la palabra a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos ¿qué? La luz del evangelio de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la mente de mucha gente? Que el entendimiento es ¿qué? Enceguecido, para que no les resplandezca a ellos la luz del evangelio. Entonces, la palabra acechanza es poner lazo, es zancadilla, es emboscada. Y en la Biblia es habitual encontrar que para determinar o metaforizar o comparar el comportamiento del ser humano y ayudarnos a entender muchas cosas de las verdades espirituales que el Señor da, el Señor toma el ejemplo del comportamiento de animales. Por eso dice que Satanás es como un león rugiente. Entonces, el león es un animal con mucha fuerza, con mucho poder, pero no es un animal de una carrera larga, de larga resistencia, no puede. Él tiene un arranque muy fuerte, pero corre muy pocas distancias. Él sabe que si va a cazar a un guepardo, a un cervatillo, tiene que esperar a que la esté cerca para alcanzarlo a atrapar. De lo contrario, no va a poder atraparlo porque en la carrera va a perder. Por eso dice la palabra acechanzas, que tiene que ver también con cercanía. Eso es que cuando una persona se empieza a apartar, a alejar o a debilitarse en su relación con Dios, empieza a hacer ese tipo de cosas, no pasa nada. Entonces la persona se aleja y todo está bien. La persona se aleja y no hay problema. Y no ha pasado nada. Y con confianza y se sienten tranquilos, y se sienten seguros, y se sienten bien. El enemigo está esperando a tenerlos en un terreno en el cual les pueda hacer daño. Que el plato favorito de Satanás son los débiles, los solitarios. Los débiles son los que fluyen mucho en su fe y en la consagración. Los enfermos son los que literalmente son todas esas ovejitas que contaminan mucho con las cosas del mundo y se dejan arrastrar mucho por las cosas
el mundo y no tienen una buena formación doctrinal. Y los solitarios son esas ovejitas que van a la iglesia, pero nadie más me toque, nadie me mire, nadie me hable, porque yo soy yo y yo no necesito relacionarme con nadie. Punto. Hermano, no fuimos creados. El camino cristiano, el caminar cristiano no es para andar solos. Por eso dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como el león, Satanás es el momento adecuado para no se hace daño. Yo he conocido a mucha gente que ha sido atrapada por Satanás y los tiene envueltos y no tienen la fuerza para volver, para soltar el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido atrapados. Pero aquí hay una cosa interesante. Hay una guerra muy fuerte. En segunda de Corintios, capítulo 2, usted se devuelve ahí un poquito. En el versículo 11 dice la palabra para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoramos sus maquinaciones. Y en este caso, maquinaciones es la misma palabra que tenemos en Efesios capítulo 6, cuando habla de acechanzas. Entonces, para que Satanás no gane ventaja alguna, ¿acaso el diablo puede ganar ventaja alguna sobre usted o sobre mí? Claro que sí, por supuesto que sí puede ganar ventaja. Por eso dice la palabra, no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo puede ganar ventaja sobre nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 10, acompañen. Miren el versículo 3 lo que dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta palabra carne aquí es cuerpo humano. Pues aunque andamos en cuerpo humano, no militamos, marchamos, no andamos según un cuerpo humano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esa palabra carnales traduce del griego ideas y pensamientos humanos. Ideas y pensamientos humanos. Porque las armas de nuestra milicia no son ideas ni pensamientos humanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una de las cosas que uno ve más evidente cuando usted le comparte de dos personas es cuando usted le habla a la persona del Señor, dice a Dios, y apenas usted le habla de Cristo, dice que hay que entregar su vida a Cristo, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, entonces se alborotan. Entonces, no, yo creo en mi religión, yo prefiero creer en mi religión, yo no sé si a usted le ha pasado. O no, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, esa es la batalla, esa es la guerra. Esa es la guerra de la que se encargan tanto potestades como gobernadores, para ejercer un control mental y un control de la voluntad y de la conducta, llevan a la persona a estar esclavizada de sus propios razonamientos o de filosofías, modas, tradiciones, costumbres completamente humanas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando usted le habla a una persona del Señor, usted le predica a esa persona de Dios y esa persona está llena de argumentos y de filosofías y de cuestionamientos y por cada de ellos la persona no acepta y no cree, usted ya sabe qué es lo que está pasando. El tema no es simplemente un tema de terquedad. Ay, es que mi si este
No, aquí hay una operación de demonios, de potestades y de gobernadores que están controlando tanto la mente como la voluntad y la conducta de la persona. ¿Puede un creyente caer en esto? Por supuesto, por eso están las advertencias para usted. Estas advertencias son para creyentes. De tal forma que nosotros debemos entender que el enemigo está acechando constantemente nuestros pensamientos, porque quiere inocular, inyectar, implantar sus pensamientos y sus ideas humanas. Les pongo ejemplos. La iglesia tradicional, la iglesia católica, dice que todas las religiones son buenas. ¿En serio todas las religiones son buenas? Y usted encuentra a mucha gente creyendo en cualquier religión porque todas son buenas y dicen, todas llevan a Dios. ¿Todas llevan a Dios? ¿En serio todas llevan a Dios? Fíjense ustedes cómo el enemigo puede y lo hace de muchísimas maneras, está controlando la mente, la voluntad y la conducta a través de potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son especialistas en eso, pero la palabra que nosotros debemos estar en guardia para que Satanás no gane ventaja alguna sobre usted y sobre mí. ¿Cuánto de su comportamiento quizás esté influenciado hoy por potestades, por gobernadores? La verdad dicha, muchas veces nos movemos más sobre principios del mundo satánicos que sobre los principios de Dios. ¿Por qué el pueblo del Señor está tan estresado? Porque el pueblo del Señor vive luchando su soberbia, su orgullo y su altivez. ¿Qué se ocasiona tanto problema en las parejas? Un orgullo y una altivez y una soberbia. ¿Y por qué esa actitud tan misionista, individualista? Esa es una oveja débil. Las ovejas individualistas que no se dejan ayudar. Yo soy yo y yo puedo solo y de malas y no necesito de nadie y punto. Eso es un plato, eso es un bocadillo con queso para el diablo, hermano. ¿Alguna vez ha comido duro, así bien rico, delicioso, hecho en un horno? Lo abre por la mitad, lo rellena de quesito con bocadillo y lo pone en el horno hasta que esté derretido. ¡Qué delicia! Esos llaneros solitarios son los que ama encontrar Satanás para dañarlos, acabarlos, robarles, llevarlos a desiertos y gobernarlos. Entonces debemos nosotros tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Mañana en la tarde se puede comer un plátano, Oscar. Debemos tener muchísimo cuidado. Porque hay unas acechanzas que está desarrollando contra usted. Y hay una guerra, la verdadera guerra espiritual. Yo no sé si o alguna vez usted participó en ese tipo de cosas que con muchos crecieron en el evangelio de reprender, ¿no? Entonces lo ponemos a reprender todo espíritu de drogadicción, reprendemos en el nombre de Jesús, todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de corrupción, todo espíritu de... Bueno, seguramente usted perdió tiempo en eso, porque la guerra espiritual no es eso, hermano. La guerra espiritual no es aprender, la guerra espiritual son argumentos, son los argumentos de Dios en contra de los argumentos de Satanás. El Señor dijo a Adán y a Eva, no coman de árbol porque ciertamente morirán. Satanás les presentó otro argumento. No, no es que morirán, sino que serán iguales a Dios.
todo, el bien y el mal. Y hubo una guerra. Todos los días hay una guerra. El problema es que muchos creyentes, por la falta de discernimiento espiritual, no logran ver que están en medio de esa guerra, ya en su cabeza. Y cuando usted está agobiado por la situación que sea y está desesperado, usted está en medio de una guerra. Potestades y gobernadores están encima para inocular sus argumentos y sacarlo a usted de la palabra. Fíjese cómo usted en un tiempo de su vida tenía unos argumentos antes de conocer de Dios. Seguramente usted hace mucho tiempo en su vida, usted tenía argumentos con respecto a Dios y de pronto usted creía en la religión y a usted le hablaban de Dios y usted tenía sus argumentos. Había una guerra, pero cuando usted empezó a ser expuesto a escuchar la palabra de Dios, entonces los argumentos de Dios cobraron fuerza y vencieron. Entiende la palabra, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Usted me puede decir que tiene fe para algo, pero está limitado por su bolsillo. Yo le digo, eso no es fe. Usted me dice, sí es fe. Hay una guerra espiritual ahí. Usted puede estar influenciado por potestades y gobernadores y no le dejan ver la verdad de la palabra de Dios. Usted puede recibir una palabra o escuchar una predicación y literalmente sale de la predicación y empieza con sus argumentos a controvertir la enseñanza basada en la palabra. Usted está en medio de una guerra. Hay una guerra de argumentos donde Satanás le pone a usted argumentos, dándole ventaja para que la palabra de Dios no entre en su vida. Mucha gente no diezma. ¿Y por qué no diezman? Pastor, por esto, por aquello, blanco, amarillo, azul, rojo. Hay una guerra. Los pensamientos que usted tiene implantados o los mismos pensamientos en contra de los pensamientos de Dios. Y cuando los pensamientos suyos o los pensamientos que Satanás ha implantado, que usted cree que simplemente son suyos, por encima de los argumentos de Dios, entonces en su corazón lo que hay es altivez. Dice la palabra, derribando todo argumento que va en contra del conocimiento de Dios y llevando a todo pensamiento. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Derribar argumentos. Cuando usted le ha compartido a una persona de Dios y una persona le presenta argumentos, pero usted le habla y le explica y esa persona dice, sí, tiene razón, quiero aceptar a Cristo en mi corazón y entre entonces hay una guerra que se ha librado donde los argumentos del Señor frente a los argumentos de Satanás o a los argumentos humanos y a las ideas y a los pensamientos humanos. Yo era de los que decía que yo creía en Dios de mi manera y que yo no necesitaba una iglesia y que yo necesitaba congregarme en ningún lado ni ir a ningún lado. Yo tenía esos argumentos. Cuando me expuse la bendita palabra de Dios, entendí que yo estaba equivocado, que necesitaba conocer las escrituras. Entonces se libró una guerra donde los pensamientos que yo tenía y los pensamientos inyectados por Satanás fueron vencidos, fueron, dice la palabra, derribados y toda altivez que yo tenía en mi corazón fue derribada. Cuando a usted se le pregunta por qué no habla lo que Dios le está mandando y usted habla y dice cualquier cosa para justificar por qué no ha obedecido, lo que usted está presentando son argumentos y altivez. Cuando usted dice yo no soy fiel en mis finanzas con Dios por esto o por aquello, lo que usted está presentando son argumentos y altivez. Y no está llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. Por eso es que las puertas muchas veces no se abren, las cosas no fluyen. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios, siendo un Dios de misericordia, Él nos puede suplir lo básico y lo necesario, pero no puede manifestar su gloria. Y la Biblia está llena de estos ejemplos donde operan, se ve cómo operan potestades y gobernadores. Si usted me acompaña, es tan amable, al libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Este libro de Juan, en el capítulo 6, encuentra usted un capítulo muy interesante, porque el capítulo 6 empieza con la narración del acontecimiento de la alimentación de los 5,000. Se multiplicaron los panes y peces. Y nos dice la palabra que después de ignorar el mar, y luego al día siguiente la gente busca a Jesús con frenesí. Fueron a buscarlo. Otros dirían hoy día avivamiento. En el versículo 22 dice, el día siguiente, la que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido, mire lo que dice, que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado, no había entrado en ella con discípulos, sino que estos se han ido solos. Otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. No era un viaje tan largo, no era un viaje corto. Y hallando al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Estaban animados, estaban felices, estaban contentos, estaban con Jesús. Avivamiento, gloria a Dios, de Dios, el Espíritu Santo moviéndose. Eso es por lo que la gente se deja llevar hoy, por la montonera, por los miles, milagros, las señales, los prodigios, por los grupos de música que cantan bonito y decimos, gloria a Dios, Espíritu Santo, unción. Y la gente le pregunta, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y tragasteis. En su Biblia dice, y os saciasteis. En el original dice, tragasteis como animales. Trabajar, entonces fíjense ustedes, que ellos llegan, maestro, cuando llegué acá estaban encantados de ver al maestro. El Señor les contesta con otra cosa totalmente diferente y empieza una guerra de argumentos y empiezan potestades de gobernadores de las tinieblas a moverse. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna amanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y a este señaló Dios el Padre. Entonces le dije, ¿qué hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros dieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Usted puede ver la guerra de argumentos.
Empezó la guerra de argumentos. Ellos presentaban un argumento, el Señor les daba un argumento. Ellos daban un argumento, el Señor les daba un argumento. Y eso es lo que pasa cuando usted le comparte a alguien de Dios. Es guerra de argumentos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Argumentos que se libran en su mente. Dios le dice hoy que lo va a bendecir. El diablo está encima suyo diciéndole, ¿cuándo? Tanto que le han dicho eso. ¿Cuándo va a pasar? Yo no lo creo. Lo veo muy lejos. Hay guerra de argumentos. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a ser vencidos por los argumentos de Satanás. Vamos a ser vencidos por ideas y pensamientos humanos. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado y entender por qué la palabra nos dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Fíjense el trabajo especializado, minucioso y cuidadoso que hacen las potestades y los gobernadores. Pero empezó esta guerra de argumentos. Y el Señor les dice en el verso 35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que no tendrá sed jamás. Y empieza a hablarles, a presentar los argumentos, a predicarles, a mostrarles. Y en el versículo 40 dice, esta voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que él tenga vida eterna. Pero en el verso 41, una guerra. Murmuraban entonces de él los judíos que había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los mismos que lo estaban buscando para comer. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que uno abre, da un mercado, siembra un mercado, se lo da a alguien, pero la idea es evangelizar a la persona. Darle el estómago, hermano. Es evangelizar a la persona, pero está muy bien hasta cuando usted abre la boca y empieza a predicar del Señor. ¿No le ha pasado? Incluso dentro de la misma iglesia puede suceder que la consejería va bien hasta cuando usted toma la palabra y empieza a confrontar a la persona con la palabra. Porque hay una guerra de argumentos. La lucha no es contra sangre y carne. Por eso ya usted lo entiende mucho mejor cuando dice potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, que están encargados de ejercer un control mental, un dominio de la voluntad y la conducta. Ahora entiende por qué su problema no es simplemente terquedad, el tema no es simplemente obstinación, o su primo o el familiar al que usted le habla del Señor, y sí, no, gracias, gracias mamita, gracias mijito, yo le creo, no, sí, oiga, qué lindo, usted todo lo que habla, muy lindo, gracias, oye, muy amable, yo de todas maneras, mi madre, oye, yo creo en argumentos. El problema más fuerte está en que muchas veces nosotros, frente a la palabra, yo no sé si usted ha conocido gente que después de una predicación salen argumentando. Yo sé que la Biblia dice eso, pero pues de todas maneras a mí me... Y ahí hable con el pastor. Vaya y dígale al pastor. No lo hacen nunca. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque el Satanás, que está ejerciendo control en su mente, en su corazón, y puede ser parcial, no quiere que brille la luz del evangelio y sigan viviendo el evangelio como se les da la gana. Y si no, vaya y pregúntele a la cantidad de homosexuales que se congregan hoy en las iglesias. Tienen argumentos y se están fabricando un Dios de pastilla, pero y dicen amar a Dios y creer en Dios, pero no están creyendo en el Dios de la Biblia. Ellos creen que sí, porque una de las tretas, de las trampas de Satanás es hacerle creer a usted que usted está creyendo realmente en Dios, pero cuando usted muera y se llegue aquel día, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Argumentos, hermanos. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y gobernadores. Usted cuando vuelva a leer este pasaje de las Escrituras no lo va a leer nunca de la misma manera. Pero la guerra continuó. Ya en el versículo 52, los judíos contendían
diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y estaban en guerra. En el versículo 60 podemos ver cómo los principados y, las potestades y los gobernadores ganaron esa batalla. La ganaron en la mente de estos personajes. Versículo 30. Al oír muchos de sus discípulos, al oírlas estas verdades, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Eso es un argumento. En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Este es un ejemplo perfecto de lo que está diciendo en Efesios en el capítulo 6 cuando dice que tenemos lucha contra potestades y contra lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y contra gobernadores. Este es un ejemplo perfecto. Juan capítulo 6, léaselo todo y usted va a ver la guerra de argumentos, los argumentos de Dios, los argumentos de Satanás, los argumentos humanos en contra de los argumentos de Dios. Nosotros muchas veces estamos librando nuestros días así. Por eso la depresión, por eso la tristeza, por eso la angustia, por eso el miedo. Porque son los argumentos de Dios en contra de los argumentos de Satanás. Y a veces estamos repitiendo los argumentos de Satanás y no nos estamos dando cuenta. Lo peor, no nos estamos dando cuenta, iglesia. Creemos simplemente que son nuestros pensamientos, nuestros conceptos humanos. Claro que lo son, pero pueden estar influenciados, inyectados, infectados por argumentos. Desde entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo una guerra donde potestades y gobernadores vencieron en la mente de los que eran discípulos de Jesús, pero el Señor les predicó, salió las verdades, sus argumentos, los argumentos de Dios, lucharon contra esos argumentos y fueron vencidos. Cuento a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta es una pregunta que en apariencia es una pregunta ofensiva, pero no lo es. Es una pregunta que confronta y está confrontando a los discípulos con una realidad espiritual. ¿Ustedes van a aceptar los argumentos del mundo de Satanás o van a aceptar los argumentos de Dios que son los que yo les estoy dando? Muchas veces usted ha vivido y hay gente que es muy atormentada en su cabeza, mucho creyente, que son muy atormentados en su cabeza en este sentido. Todo lo tienen que estar cuestionando, todo tienen que estar y no importa que se les predique la palabra y no importa que se les enseñe y les muestre a través de las escrituras, tienen un escepticismo, tienen una lucha entre lo que se les dice y lo que ellos argumentan. Lo peor no es eso, lo peor es que están convencidos de que tienen la razón y no ven la altivez que hay en su corazón. Por eso la palabra no puede entrar a derribar argumentos y todas las que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Una de las estrategias más especializadas de Satanás es mantenerlo a usted sumergido en sus propios argumentos. Las filosofías, religiones, ecumenismo que están promoviendo, está lleno de argumentos. Todas las religiones llevan a Dios y todos creen en el mismo Dios porque Dios es amor. Es verdad que Dios es amor, pero es completamente falso que todas las religiones llevan a Dios.
argumentos. Y muchas sectas se han levantado porque sus fundadores un día se levantaron diciendo, Dios me reveló, un ángel se me apareció, y levantaron argumentos en contra de la verdad. Argumentos. ¿Qué argumentos está levantando usted a Dios a diario? Yo hablaba así con un muchacho y le preguntaba mil cosas y a todo me sacaba una razón. Está convencido de lo que dice y de que tiene razón. Pero nada marcha, nada funciona, nada fluye. ¿Cuántos argumentos tiene usted? ¿De qué argumentos se llena? ¿Qué argumentos tiene usted hoy que se están en contra de la palabra de Dios? Las fortalezas están en las mentes de las personas. Derribando todo y toda altivez. Y ese argumento que usted levanta por encima de la palabra de Dios para no obedecer a Dios en lo que Dios le manda, a pesar de lo que Dios dice, y usted lo sigue haciendo, eso es altivez. Hay altivez en su corazón. Cuando usted, el Espíritu Santo, lo estorba a través de un familiar para decirle, usted puede experiencias, pero ¿qué tiene de malo? Esa frase es un argumento que deja ver que en su corazón hay mucha luz. Y si nosotros no tenemos cuidado con esos argumentos, el enemigo va a terminar ganando ventaja. Señor, ponemos en esta esperanza. Hoy hacemos una oración para pedirte que nos ayudes, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos identificar tanta altivez, tanto argumento, Señor, que nos parece normal pensar así y que nos lleva a desobedecer la palabra. Ayúdanos, bendito del cielo, a crecer y avanzar. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a seguir adelante y muéstranos en nuestra mente cuántos argumentos hay allá ligados que no identificamos, Señor. Tú nos diste libertad. Ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.